¿Ya? Ok. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué se cuentan? ¿Qué tal la semana? ¿Sí? Divertida, entretenida, aprendiendo, me imagino que sí. Y eso es pues gracias a todos los conocimientos previos que vamos de una u otra manera pues teniendo, ¿no? O aprendiendo a través de los diversos temas del día, ¿sí? Ok. Hoy vamos a trabajar en la asignatura de lenguaje un tema más. ¿Cuál es ese tema? Con primer año de secundaria. El tema que vamos a trabajar es uno de los determinantes. ¿Cuál es ese determinante? El artículo. Si nosotros recordamos, cuando trabajamos oraciones, el artículo cumple una función ahí, ¿verdad? Claro. ¿Y como reconocemos? Muchas veces confundimos el artículo con pronombres también. Correcto, sí, todo eso bien. Pero ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a estudiarlo y vamos a aprender un poco más. El tema es un poquito extenso, la cual te voy a pedir bastante, por decirlo así, paciencia, y sobre todo pues he tratado de explicártelo a través de cuadro, y eso lo vamos a hacer en la pizarra, ¿sí? Obviamente no nos los vamos a aprender de memoria todos los artículos, pero vamos a conjugar algunos para de esa manera ir aprendiéndolo poco a poco, ¿sí? Ok, bien, empezamos entonces. Vamos a ver cómo definimos el artículo. Cuando nosotros hablamos sobre este tema decimos que es un tipo de palabra sin significado que anuncia la presencia de ¿quién? De un sustantivo o un segmento equivalente. Correcto. Tiene el mismo género y número del sustantivo. Es decir, si está en plural, también él se presenta en plural. Si está en singular, el artículo también se presenta en singular. Si está en masculino, el artículo también va a estar en masculino. Y si está en femenino, también va a estar el artículo en femenino. Muy bien. Al que lo acompaña. Por ejemplo, el muro está en masculino y en singular. La casa en femenino y en singular. Los perros en masculino y en plural. Las manos en femenino y en plural, ¿verdad? Sin embargo, esto no ocurre así cuando se combinan con sustantivos femeninos que comienzan por A o A tónica. Por ejemplo, el aula, las aulas, ¿verdad? Correcto. En algunos casos sí va a haber este tipo de presentación del artículo, de que va a variar, ¿sí? Ok, entonces hasta aquí, si nos damos cuenta, ya vamos nosotros recordando el tema del artículo, ¿verdad? Ok, pero no queda ahí nada más su definición, sino vamos a verlo también un poquito más profundo, ¿sí? A ver. Dice, el artículo es la palabra sin significado. Veámoslo ahora según los siguientes criterios. ¿Cuáles son los criterios que vamos a estudiar? Lo mismo que el adjetivo y el sustantivo. Morfológicamente, sintácticamente, lexicológicamente y semánticamente. Vamos a ver, semánticamente, ¿cómo se presenta el artículo aquí? El artículo carece de significado en sí mismo. Su valor radica en ser el presentador del nombre. Es conocido como sustantivador por excelencia. Es verdad, el artículo solo no tiene sentido. Tiene que estar ligado o pegado al sustantivo para tener peso, ¿sí? A ver, dice, ejemplo, tenemos, la alcaldesa de Lima viajó al Cusco. Si nos damos cuenta aquí el artículo, ¿en qué género está? Femenino. ¿En qué número? Singular. Y el sustantivo también está en femenino. De acuerdo a cómo se presente el sustantivo, el artículo también tiene o va a variar, ¿sí? O en este caso, ponemos al revés el concepto. De acuerdo a cómo se presente el artículo, el sustantivo también va a variar. ¿En quiénes entonces van a modificar el sustantivo? En este caso el artículo y alguien más, y el adjetivo, ¿sí? Ok, continuamos. Morfológicamente, el artículo es una categoría gramatical variable y dependiente del sustantivo. Correcto. A ver, vamos a ver. Ejemplo. Dice, los niños están felices. Las mesas grandes fueron 2. Si nos damos cuenta entonces, por ser una categoría gramatical variable, va a depender siempre del sustantivo. Y te lo explico también. ¿En qué género está? Masculino. Número plural. Muy bien. El sustantivo en género masculino. Número plural. Debajo, el artículo, ¿en qué género está? Femenino. Número plural. Sustantivo femenino, número plural.
Correcto, ¿te das cuenta? Muy bien, seguimos. Sintácticamente, aquí el artículo, su función en la oración es la de modificador directo. Te lo decía. El artículo, al igual que el adjetivo, si se encuentran dentro del sujeto, va a aparecer como modificador directo. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Dice, la ensalada estuvo deliciosa. ¿Qué estuvo deliciosa? La ensalada es sujeto. Muy bien. Ahora, dentro de este sujeto, nosotros vamos a subrayar al artículo. ¿Cuál es? La. ¿Y qué función cumple dentro de la oración? Modificador directo. Correcto. ¿Sí? Y si aquí hubiera un adjetivo, también sería modificador directo. Sí, correcto. Pero en este caso, ¿a quién estamos estudiando? Al artículo. Anteriormente, cuando hablamos sobre el adjetivo, también observábamos, ¿verdad? Es esa palabrita que va a calificar, ¿no? Que le va a designar una acción o de una otra manera va a cambiar la acción, en este caso el sustantivo, y también se reconocía porque iba cerquita, juntita, ¿a quién? Al núcleo del sujeto sin ningún tipo de enlace, y también era modificador directo. En este caso, ¿quién cumple la función como modificador directo? El artículo, ¿sí? Muy bien, continuamos. Lexicológicamente, aquí el artículo es una palabra de inventario cerrado, pues no admite la creación de nuevas palabras con valor de artículo. Muy bien. Hasta aquí hemos estudiado entonces los 4 criterios para definir lo que es el artículo. Ahora vamos a ver clases del artículo. A ver, clases de artículos. ¿Cuántas clases tenemos? Tenemos en sí 3 clases. Artículo definido o determinado, artículo indefinido o indeterminado y artículo contracto. Vamos a ver qué es el artículo definido o llamado también determinado. Dice, este artículo realiza la actualización del sustantivo que resulta conocido por el hablante y el oyente. Recuerda, este tipo de artículo realiza la actualización ¿de quién? Del sustantivo que resulta ser conocido tanto para el hablante como para el oyente. Vamos a verlo a través del siguiente cuadro. Masculino y femenino, singular y plural. ¿Cuál es el artículo masculino? El en singular, el artículo femenino en singular, la. En plural, el pasaría a ser los y en femenino, la pasaría a ser las. Mira la variación que sufre en este caso al ser singular y plural en el género masculino el artículo. ¿Sí? Ok, bien. Observa bien. Luego aparece este otro artículo. ¿Cuál es? Lo. Ese artículo es neutro. El artículo neutro dice es capaz de sustantivar adjetivos. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Continuamos. Ejemplo. Dice, la bandera del Perú es roja y blanca. Muy bien. Ahí, ¿cuál es el artículo? La. Siguiente oración. Tenemos ahí. Observamos lo que era el artículo lo. Decíamos que el artículo lo es neutro y capaz de sustantivar adjetivos. Vamos a verlo. Ejemplo, dice, me contó lo amable que eres. Segunda oración, todo lo bello eres tú. Muy bien, entonces aquí, ¿qué estamos dando? Está sustantivando a quién? Al adjetivo. Lo amable, lo bello. ¿Sí? Muy bien, entonces el artículo lo también cumple una función al momento de que se presente en las oraciones. Seguimos. Tenemos ahora el artículo indefinido o indeterminado. Dice, este artículo realiza la función representativa del sustantivo que asume, es conocida por el hablante y es desconocida por el oyente. Vamos a ver. Ejemplo, el artículo masculino en singular un y en femenino una. En plural masculino unos y en femenino unas. Si nos damos cuenta, aquí este artículo realiza la función representativa ¿de quién? Del sustantivo. Dice que asume. Es conocida por el hablante y desconocida por el oyente. Vamos a verlo en los ejemplos. A ver, dice, unos ladrones fueron capturados por la policía. Muy bien. Mis amigos se fueron con unas amigas a la biblioteca. Conocida para el hablante, pero desconocido para el oyente.
igual, conocido para el hablante y desconocido para el oyente, ¿sí? Y tenemos los ejemplos unos y unas. No sabemos aquí una cantidad exacta, ni quiénes son, ¿sí? Continuamos. Tenemos aquí, dice, el artículo contracto. Se forma mediante la unión de preposiciones más artículos. A ver, vamos a ver. Ejemplo, a más el igual a al. Y de más el igual de. Estos son los nuevos artículos, ¿sí? Bien, continuamos. A ver, tenemos el ejemplo. Dice, Pepe fue al monte con sus padres. Vino del monte con su familia. Aquí tenemos el artículo al y el artículo de, ¿sí? Entonces, hasta aquí, si nos damos cuenta, hemos estudiado las clases de artículos. ¿Cuáles eran? Indefinido, definido y contracto. Los definidos son el, la, los, las, lo. Indefinido, un, una, unos, unas. Y de contracto tenemos el, al y del, ¿sí? Ok, no olvidemos eso, por favor. Continuamos. Dice, actividad. Subraya los artículos y contracciones presentes en las siguientes oraciones. ¿Recuerdas cuáles son los artículos definidos? ¿Cuáles son? ¿Recuerdas? El, la, los, las. Indefinidos, un, una, unos, unas. Y de contracto, al y del. Vamos a ver. Primera oración. Vamos a subrayar ahí los artículos. A ver, dice. Vamos con los 5 primeros, ¿ya? Ok. Dice, era una revista guardada con mucho esmero por el abuelo. ¿Hay ahí artículo? Sí. Primero, ¿cuál es? Una revista guardada con mucho esmero por el abuelo. ¿Cuántos artículos encontramos en la primera oración? 2. Correcto. A ver, vamos a ver si está igual como lo he hecho. Correcto, 2. Muy bien. La segunda. Recuerdo cómo los gatos del vecino maullaban todas las noches. Gatos, los, muy bien. Del, muy bien. Vecino maullaban todas las noches. Vamos a poner aquí 2, aquí 3 artículos. ¿Sí? Mejor no hay que escribirlo, así vamos a subrayarlo nomás. Muy bien. 3 artículos. A ver, 3 artículos, correcto. La siguiente. Lo amo demasiado porque es el hombre indicado. Lo, artículo neutro, amo demasiado porque es el artículo. Muy bien, hombre indicado. 2. 4. Al vivir hay que ponerse metas a mediano plazo para evitar las largas decepciones. Primero, ¿cuál es? Al. Muy bien. Al vivir hay que ponerse metas a mediano plazo para evitar las largas decepciones. Correcto, muy bien. Seguimos. 5. Una revista como esa al precio de rebaja es una locura. Un artículo, una. Muy bien. ¿Qué tipo de artículo es una? ¿Recuerdas? Indefinido, ¿verdad? ¿Seguro? Muy bien. Siguiente. ¿Cuál es el otro? Revista. A ver, una revista como esa al precio de rebaja es una locura. Muy bien. ¿Cuántos artículos en el ejercicio 5? 3. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en cada oración? Hemos subrayado los artículos que hemos estudiado y las contracciones. Recordamos, ¿cuáles son los artículos definidos? Los artículos definidos son el, la, los, las y lo, que es el artículo neutro. Indefinidos, un, una, unos, unas. Y artículos contractos son al y del. ¿Sí? Ok, muy bien. A ver, continuamos. Vamos a borrar. Ese ejercicio está en tu libro en la página 68, ¿sí? Donde dice actividad. Muy bien, vamos a desarrollar unos más. Son 15 y tú desarrollas el resto, ¿sí? 6, 7,
8 y 9. A ver, vamos a ver hasta ahí. Dice, lo único que necesito es tu ayuda para resolver el caso del que me hablas. Artículo, aquí. ¿Cuál es? Lo, muy bien. Único que necesito es tu ayuda para resolver el, muy bien, seguimos, para resolver el caso del que me hablas. ¿Cuántos hay en la 6? Aquí hay otro, ¿verdad? 3. Muy bien. En el ejercicio número 7, ¿cuántos artículos encontramos? 1. La verdad es que te amo solo a ti. ¿Sí? Muy bien. 8. En el ejercicio 8, ¿cuántos artículos? Dice, por lo demás, todo está bien en el mejor de los mundos tuyos. Por lo demás, todo está bien en el mejor de los mundos tuyos. El de los, muy bien, mundos tuyos. Y 9, al quinto día del entusiasmo general, lo de la deuda quedó olvidado. Al quinto día del entusiasmo general, lo de la deuda quedó olvidado. Al, un artículo contracto de a más el, quinto día del entusiasmo general, lo de la deuda quedó olvidado. ¿Cuántos artículos tenemos ahí? 3 más. Muy bien. Estábamos olvidando uno, del. ¿Sí? Ok, 4 entonces tenemos aquí. Así como hemos desarrollado estos ejercicios, tú vas a desarrollar los que continúan. Te los voy a presentar aquí en la pizarra. Tenemos 10. Muy bien. Obsérvalo, tú también lo tienes en el libro. ¿Sí? Seguimos. Puedes darle clic nomás. Muy bien. Tenemos el ejercicio 11, 12, 13, 14 y 15. Lo mismo, acá también tienes que subrayar los artículos. A ver, vamos a ver en el ejercicio 11. ¿Cuántos artículos hay? A ver, vamos a ver. La casa de quién, de la viuda, quedó a merced de quien la pudiera invadir. ¿Cuántos artículos? 3 en el ejercicio 11. Correcto. ¿Sí? En el 12, a ver, vamos a ver. Vamos a desarrollar, a ver, una más. La 14, a ver. Dice, a veces las palabras nos llegan a decir lo que queremos. ¿Cuáles son los artículos? Las, muy bien. Palabras nos llegan a decir lo que queremos. ¿Cuántos artículos hay aquí? 2. Muy bien. Y así tú vas a subrayar los artículos que encuentren en los siguientes ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Ok, recordando. ¿Cuáles son los artículos definidos? El, la, los, las. Indefinidos, un, una, unos, unas. Y de contracto, el y más, perdón, al y del. ¿Sí? Ok, continuamos entonces. A ver. Normativa del artículo. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en este espacio? A ver, vamos a ver. Dice, cuando el sustantivo comienza con a o a tónica, se usará el artículo el, pero el nombre seguirá siendo femenino. Esto se puede comprobar al formar el plural del sustantivo utilizado. A ver, vamos a ver. Ejemplo, tenemos el alma, las almas, sigue siendo femenino. El águila, las águilas, sigue siendo femenino. El agua, las aguas, sigue siendo femenino. El hacha, las hachas, y sigue siendo femenino. ¿Recuerdas? Dice, cuando el sustantivo comienza con a o a tónica, se usará el artículo el. Con a o a tónica, el sustantivo, perdón, el artículo seguirá siendo, o se usará el artículo el, pero el nombre seguirá siendo femenino. Alma, águila, agua, hacha, sigue siendo femenino. Se cambia
almas, águilas, aguas, hachas. No cambió el género para nada. Lo único que varió fue el número, pero no pierde el género, ¿sí? Ok, continuamos. Dice, los artículos no deben presentar nombres propios, salvo que sean apellidos de mujeres famosas o familias. Por ejemplo, aquí estás acostumbrado a decir la María, la Carmen, la Luisa, la Adela, ¿verdad? Ese artículo no se utiliza para nombres. Simplemente, como lo dice ahí, para apellidos de mujeres famosas o familias, salvo que sean así. Y tenemos el ejemplo. Incorrecto. El Alberto, la María, la Carmen, el Pedro. ¿Te das cuenta? Y eso se escucha en aula, cuando caminas por la calle, ¿verdad? Utilizas el artículo la o el. Correctos. Los González, aquí la Jurado es un apellido, ¿no? Por decir, digamos que se apellida Contreras y es mujer, la Contreras, si es conocida, claro. Los Quispe y los Reyes, tampoco no es los Quispes, sino los Quispe y los Reyes, ¿sí? ¿Cómo era la serie que veías anteriormente? Los González. ¿Y la otra familia? Los Maldini, ¿verdad? Muy bien. Entonces, incorrecto decir el Alberto, la María, la Carmen, el Pedro, porque el artículo no se utiliza para pronunciar nombres, pero sí es correcto los González, la Jurado, los Quispe y los Reyes. En este caso, el artículo la se utiliza en caso de que sea un apellido de mujer famosa o de familias famosas, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Dice, existen topónimos, que son nombres geográficos, y nombres propios que funcionan con artículos. En estos casos se respetará el artículo. Estará en mayúscula y no podrá contraerse. No se aplica la contracción del o al. A ver, vamos a ver. Ejemplo tenemos. La Habana. Muy bien. El Cairo. La Libertad. El Quijote. El Greco. Sebastián vive en La Habana. Incorrecto. Sebastián vive en La Habana. No te olvides, por favor, ¿sí? Utilizar lo correcto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es con respecto a todo lo que es teórico de lo que es el artículo. Te pido que abras tu libro y en la página 69 vas a encontrar ejercicios para resolver. ¿Sí? Ok, empezamos entonces. ¿No tienes tu libro? Tienes 2 minutos para irlo a traer y de esta manera así te hago recordar que cuando hablamos acerca de artículos definidos, recuerda, son aquellos conocidos tanto para el hablante como para el oyente. ¿Cuáles son? El, la, los, las. ¿Y cuál es el artículo neutro? Los. Muy bien. El artículo o los artículos indefinidos son un, una, unos, unas, ¿sí? Que es conocido por el hablante y desconocido por el oyente. Y el artículo contracto se forman mediante la unión de dos preposiciones o de una preposición, perdón, más artículo. ¿Y cuál es? A más el igual a al y de más el igual a del, ¿sí? Ok, hasta ahí todo claro. Bien, empezamos entonces a desarrollar. Dice 1. Resolviendo en clase. Página 69. ¿Qué categoría gramatical cumple la función de modificador directo? Cuando hablamos de categorías gramaticales son los criterios. ¿Cuáles son? Semántica, morfológica, sintáctica o lexicológica. A ver, vamos a ver. Dice, ¿qué categoría gramatical cumple la función de modificador directo? ¿Recuerdas? En uno de estos criterios te hablábamos de que el artículo cumplía dentro de la oración como modificador directo. Entonces aquí la respuesta es A, verbo, B, adverbio, C, artículo, D, pronombre o es sustantivo. ¿Cuál es la C? El artículo, ¿sí? O artículo como está aquí nada más, recuerda. Y eso nosotros lo observamos en el criterio de, a ver cuál, sintácticamente, donde dice que su función dentro de la oración
el artículo se presenta como modificador directo, ¿sí? Sintácticamente lo estudiamos. Muy bien, entonces, ¿cuál es? La C, artículo. 2. Complete el enunciado. Morfológicamente, el artículo es, volvemos, morfológicamente, el artículo es, dice, una categoría variable, ¿y qué más? Y dependiente. A, describe acción o estado. B, determina distancia. C, una categoría variable. D, determina cantidad. O E, una categoría invariable. Lo dije, ¿cuál era? La C. Muy bien, una categoría variable. Continuamos. 3. Señala cuál es un accidente gramatical del artículo. Se presentan dos. ¿Cuáles son? Tanto que van a modificar al sustantivo. Género y número. ¿Cuál es la respuesta? La E. Género. Porque no es aspecto, no es tiempo, no es modo, no es persona, pero sí es género. Respuesta la E. Muy bien. 4. ¿Cuántos sustantivos modificados por artículos hay en el siguiente fragmento? Dice, al amar es hacer sentir feliz al corazón del hombre que lo siente. Yo encuentro 2. ¿Tú? Bien. Entonces la respuesta ¿cuál es? La A. Muy bien. 5. Señala el ejemplo de contracción. ¿Recuerdas? ¿Cuáles son? Artículos contracto. A más el, al. D más el, del. Muy bien. A ver, ¿cuál es? A lo, B de, C la, D del o L. La D. Muy bien, del. Correcto. Seguimos. 6. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántos artículos neutros hay en el español? ¿Cuántos? Muy bien. A, 2. B, 3. C, 6. D, 1. O E, 10. ¿Cuál es el que conocemos? ¿Y cuál es? Lo. Muy bien. La respuesta es la D. 7. Algunos artículos definidos se pueden confundir con ¿qué palabras? A, adjetivos posesivos. B, sustantivos. La D, pronombres personales. ¿Sí? Se pueden confundir en algunas. 8. Señala la oración que presente artículo. ¿Recuerdas? Los conocidos o los definidos, indefinidos y contracto. ¿Cuáles eran? El, la, los, las. Un, una, unos, unas. Al, del. ¿Sí? Muy bien. A ver, dice. Tuvo que irse deprisa. No hay. El origen de la vida. Solo somos algunos. Entonces la trajo aquí. O esa casa se construyó con mucho esfuerzo. ¿Cuál es la oración que presenta artículo? La B. El origen de la vida. Muy bien. 9. Está fácil. Completando el enunciado. El adjetivo y el modifican al sustantivo. ¿Cuál es? Lo estamos estudiando. El artículo. Muy bien. La respuesta ¿cuál es? La E en la número 9. 10. ¿Cuántos artículos encontramos en el siguiente fragmento? Te conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito e instalé la osa mayor en tu diadema y tú seguías ahí como si nada. ¿Cuántos artículos hay en este fragmento? A, 1. B, 3. C, 2. D, 5. O E, 3. ¿Ya lo hiciste? A ver, rapidito. Te conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito e instalé la osa mayor en tu diadema y tú seguías ahí como si nada. ¿Cuántas? La D. Muy bien, 5 artículos. 11. Alternativa incorrecta. ¿Recuerdas cuando hablamos de que no se le puede, cuando vimos un cuadrito que decía incorrecto y correcto a nombres y sí era aceptado en apellidos de mujeres o familias famosas? A ver, vamos a ver. La Habana, correcta. La Granda, correcto. El Cairo, correcto. El Ricardo Palma,
¿Será correcto? Los Maldini, lo que te decía. ¿Cuál es? La incorrecta, el Ricardo Palma. ¿Sí? Porque no se utiliza ese artículo para los nombres. ¿Sí? Muy bien. ¿Recuerdas eso? Correcto, ¿verdad? 12. Exacto. ¿No se utiliza para qué? Para los nombres. Pero sí se utiliza para qué? Para los apellidos de familias famosas o mujeres famosas. Y aquí, La Habana, sí está. Sube una. O baja, mejor dicho. A ver, sí, ahí. Correcto. La Habana está. Muy bien. La Granada también existe. Siguiente. El Cairo. Muy bien. Seguimos. El Ricardo Palma. ¿Recuerdas que para nombres no? Y el otro, los Maldinis, apellidos famosos o personas o nombres de mujeres famosas, sí, ¿verdad? En este caso, el Ricardo Palma no va. ¿Cuál es la respuesta aquí? La alternativa incorrecta, la D. Muy bien. 12. En Me parece bueno compartir la comida, ¿cuántos artículos encontramos? A1, B3, C4, D5 o E6. Yo encontré 1. ¿Tú también? Muy bien, marcamos entonces la respuesta. ¿Cuál es? La A. 13. Complete el enunciado. Lexicológicamente, el artículo es, estamos hablando lexicológicamente, que es una palabra de inventario cerrado. Dice acá, A, de inventario cerrado, B, palabra variable, C, inventario abierto, D, palabra invariable, o E, modificador de modificadores. ¿Cuál es la respuesta? La A. Lexicológicamente, el artículo se presenta como un inventario cerrado. ¿Sí? Una palabra de inventario cerrado. 14. ¿Cuál es la respuesta entonces? La 13, la A. Muy bien. 14. Señale qué palabra que no es un artículo. Aquí el enunciado creo que sería señale qué palabra no es un artículo. ¿No? Para entenderlo mejor. Correcto. A, la. B, los. C, lo. D, les o el las. ¿Cuál es? Les. Muy bien. La respuesta de les no es un artículo. ¿Sí? Y 15. Marca la alternativa que contiene artículo. Los vi cerca de su casa. Le dije la verdad. Él no es honesto conmigo. Las traje muy rápido. Yo no te amo. A ver, ¿cuál de las 5 alternativas tiene artículo? Eso lo dejo para ti. Yo aquí tengo mi respuesta y tú lo vas a resolver, como también vas a resolver reforzando lo aprendido y practicando en casa. Es decir, de la página 70 a la 73. Tú vas a desarrollar, al igual como lo hemos hecho ahora, estos ejercicios. Igual vas a marcar ahí la respuesta, lee con mucha atención y recordando las clases de artículos que hemos estudiado en la clase de hoy. Y de esa manera, igual, te tomas foto, lo envías a mi correo y yo estoy colocando ahí la nota. ¿Sí? Muy bien, no te olvides por favor de enviar con tus datos y el grado. ¿Sí? Muy bien. Es todo cuanto hemos estudiado el día de hoy sobre el tema del artículo, uno de los determinantes, y nos vemos hasta la próxima. Que tengas un buen día, sigue portándote muy bien y cuídate muchísimo, por favor. Nos vemos, hasta la próxima.